Y en su compromiso por evitar la generación de contaminantes y mejorar la dinámica de movilidad en la ciudad, las autoridades locales van a intervenir en la renovación del transporte público. ¿Cómo se va a hacer? Enrique Muñiz nos tiene los detalles. El gobierno capitalino invertirá 30,000 millones de pesos para la renovación de la red de transporte público y concesionado. El objetivo es potencializar su uso y desincentivar el tránsito de los automóviles privados, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al inaugurar el seminario Ingeniería de Tránsito, en el que participaron las autoridades capitalinas y expertos en movilidad. Se llamó a encontrar las mejores políticas públicas en el rubro. Estamos invirtiendo en más Metrobús, estamos invirtiendo en compra de trolebuses. Durante el sexenio al menos se comprarán 100 trolebuses más. Está en este momento la licitación para, que son 25 finalmente, 30 trolebuses que se estarán en circulación este año, 800 autobuses de la red de transporte de pasajeros a lo largo de todo el sexenio. Para esta administración se ha planeado la construcción de 4 líneas de cablebús que conecten las zonas altas de la capital con las céntricas. También se buscarán regulaciones en materia de transporte de carga y su circulación en la Ciudad de México. Ángel Molinero, asesor de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, indicó que se requieren políticas integrales que no generen mayores afectaciones colaterales, como se registró el sexenio anterior. ¿Cómo vamos a balancear nuestra ecuación accidentalidad, contaminación, consumo de combustibles? Esperemos que este seminario permita, al menos, poner en la mesa técnica el problema que enfrentamos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.